Así que imagínense ustedes cuánto nos toca orar para que toda esa iglesia perseguida en Irak, en Irán, Arabia Saudita, Yemen, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos y todos los demás países, que estemos orando siempre continuamente por ellos, porque nuestra lealtad en la oración a la iglesia implica que estamos reconociendo que somos una sola familia y que así como usted y yo tenemos este privilegio, debemos de darle gracias al Eterno. ¿Cuándo le dan el privilegio al Eterno de estar en este Shabbat aquí en la casa? De tener esta facilidad y todo lo que viene por delante, porque estamos declarando lo que viene por delante también. Amén. Así que denme un aplauso de gratitud bien fuerte al Padre Eterno, porque Él es fiel con su pueblo. Y recibamos con otro aplauso bien fuerte de gratitud al Padre Eterno, al doctor Efraín Velázquez. Él sabe que está en medio de su familia, de su casa, y puede ministrar completamente abiertamente. Amén. Así que bienvenido para Efraín, y que Dios bendiga a su madre y a toda su familia. Amén. Ya tiene uno de sus hijos ahí que ya tiene hasta afán de misionero, y vi al chiquito ministrando los otros días también. Muchas gracias. Voy a hacerlo desde acá abajo para poner la pantalla arriba. Así que estoy contento de estar en casa. Indudablemente, estamos gozándonos en el Señor, gozándonos en el Señor. Y durante esta mañana, yo le preguntaba a mi hermano qué él prefería que nosotros compartiéramos. Podemos inspirar, nosotros podemos presentar la palabra, un tema en fuego con las Escrituras, o también podemos hacer el énfasis, en vez de instrucción, en inspiración, en instrucción, en ver qué podemos ver de esas piedras, de esas ruinas, de esos huesos, y que puede ayudarnos en la edificación de la fe. ¿Qué ustedes creen? Pues eso es lo que él ha preferido, consultando al Eterno siempre en todo lo que hacemos. Así lo que vamos a hacer es presentar instrucción sacada de las ruinas, viendo que la tentación que Satanás quería casi burlarse de Jesús. ¿Qué le dijo acerca de las piedras? ¿Qué le dijo el enemigo? Convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Jesús le dijo que no. Pero en esta mañana vamos a convertir las piedras en pan. Porque profetizado está que en los últimos días las piedras hablarían. Y eso es lo que estamos viendo a través de la arqueología. Aquellos que si quieran también acercarse más y poder ver, aunque desde allá de la parte de arriba estoy seguro que todos van a poder ver, pero nosotros vamos a usar los medios de comunicación, en este caso el PowerPoint, para ustedes poder entender y ver de una manera más gráfica lo que es la contribución que tiene la arqueología. Porque desgraciadamente la arqueología ha sido utilizada en forma equivocada en muchas ocasiones. En muchas ocasiones hay personas que han tratado de negar la Biblia. Lo han notado recientemente en aquellos que quieren negar, por ejemplo, la veracidad o la historicidad de David, o que los judíos tienen el origen que nosotros sabemos que tienen en la tierra de Israel. Agendas que son agendas políticas. Ustedes recordarán que hace unos meses las Naciones Unidas había declarado que el monte, la emplanada del templo, no era el lugar donde se había construido el templo de Salomón. Y ahí, ¿quiénes tienen que ir al rescate? Los arqueólogos. Y hemos podido mostrar a través de las ruinas, a través de estructuras monumentales que datan de la época de hierro, de la época de David, cómo indudablemente allí se encontraba el templo. Y más adelante el templo de Herodes, en el cual Jesús tuvo la oportunidad de ministrar. Así que vamos a destapar. Muy bien. Estamos llegando hasta allá. Y tal vez vamos a acercarlo. El cable del audio es que yo quiero acá.
Muy bien. Si alguien se queda aquí cerquita. Muy bien. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre amante y Padre bueno, en mí, Señor, solamente hay piedras. Pero te pido, Señor, que de estas piedras inútiles tú puedas convertir a ser pan de vida. Que nosotros podamos ministrar a tu nombre y que pueda ser de gran bendición esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, como estamos en este híbrido de instrucción e inspiración, yo creo que usted se sienta libre en levantar la mano y preguntar o contribuir durante el tema. ¿Les parece bien? Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de los orígenes supuestamente paganos del cristianismo, algunas de estas conspiraciones que a veces las personas tienen. A propósito, si usted quiere tener este documentales como este o otros documentales, no se preocupen, que la apuesta del Shabbat yo lo voy a vender. No, no es cierto. Todo es gratis. Así que si usted quiere cualquiera de estos documentales, están completamente gratis en el internet, en Evidencias NT, por Nuevo Tiempo. Evidencias NT, ahí está la página que está en el internet, donde usted puede acceder todo completamente gratis. Así que usted ve a alguien que está vendiendo algo a nombre mío, tenga cuidado, porque en mi caso todos los materiales están accesibles y completamente gratis. Próxima. Muy bien, nosotros vemos muy bien, pero cuando tenemos la idea de la arqueología, ¿qué viene a su mente? Dígame. No todos a la vez. ¿Perdón? Excavaciones. ¿Qué más? ¿Perdón? Estudios. ¿Qué más, los chicos? Los más jovencitos. ¿Qué más? Limpieza. Piezas, audio, necesito audio. Acá. Indiana Jones. Vamos a ver, esta es la idea que tienen muchos. Indiana Jones. He brought us adventure. La idea que tenemos de la arqueología es precisamente la idea de lo que nos ha presentado Hollywood. Indiana Jones, Lara Croft y otros que se han hecho famosos a través de la pantalla gigante, presentando las aventuras de la arqueología. Y muchos han utilizado la arqueología para, si ustedes utilizan su imaginación, para identificar, por ejemplo, restos de grandes gigantes o grandes monumentos que rayan entre la fantasía y la realidad. ¿Han visto ustedes retratos de gigantes? Se los han mandado por Facebook. ¿Será que sí? Inmensos. ¿Ustedes saben dónde se consigue eso? Se consigue en Photoshop. Porque no hemos encontrado tal cosa como los gigantes que algunos alegan. El arca de Noé la he encontrado como en 4 ocasiones y en 4 lugares diferentes. Desgraciadamente, ninguno ha producido la evidencia. Lo mismo se ha hecho con el arca del pacto, lo han hecho con el supuesto monte Sinaí, lo han encontrado las ruinas de carruajes, que ustedes se pueden imaginar en un entorno salado, que usted pueda tener ruedas de madera que tenían una lámina fina en bronce, después de 3.500 años. Cráneos preservados en el mar a la intemperie. Cuando nosotros encontramos material orgánico como es una osamenta, es en condiciones de baja humedad y tapado de manera acelerada. Pero usted pone hoy cualquier hueso en el mar, usted no va a encontrar nada. De aquí a 3 o 4 meses va a encontrar apenas el hueso, de la carne se queda el hueso, y en cuestión de 1 año aproximadamente o 2 años, usted va a ver cómo eso decae. Y lo hemos hecho con ballenas, viendo los restos de ballenas, para comparar lo que sucede en el mar siendo expuesto a los elementos y lo que es preservado de manera rápida, para demostrar que sí hubo un diluvio. Por lo tanto, en el caso de esos carruajes y esos huesos de Faraón, ¿qué son? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Qué hace eso? Que muchas personas se burlen de las escrituras. Muchas personas
alimentan su escepticismo, su negación de lo que es la palabra del Eterno. Pero hoy nosotros no tenemos que estar todos asustados e intimidados por lo que algunos académicos hacen. Algunos de nuestros muchachos van a las universidades y vienen algunos eruditos y tratan de intimidarlos como bullies, ¿verdad? Bullies de la academia, tratando de negar la Biblia a través de la arqueología. Pero hoy nosotros tenemos respuestas, y respuestas que son sólidas. Así que vamos a contrastar un poco de estas conspiraciones versus la realidad. Ese es el famoso, infame Ron Wyatt, que decía que había encontrado el Arca del Pacto y el Arca de Noé. Próxima. Muy bien, este es un mongol que ellos encontraron supuestamente el arca también. Próxima. Tenemos este documental. Este documental es hecho por la izquierda, Zeitgeist, donde ellos supuestamente demuestran los orígenes paganos del cristianismo. Ellos alegan que la historia de Mitra, de alguna manera nació de un nacimiento virginal, que Mitra tenía 12 discípulos, que Mitra participaba de cena con sus discípulos. ¿Cómo esto le suena? Bueno, y supuestamente 300 años antes de Cristo, con evidencia arqueológica. Y algunos académicos utilizan eso para decir, la Biblia, ¿de dónde sale la Biblia? Pues del cuento de Mitra. ¿Usted sabe lo interesante? Y eso no es cierto. Que ninguna de esas supuesta evidencia ha sido corroborada. Todos los relatos de Mitra son posteriores al tiempo de Cristo. Por lo tanto, para empezar, lo de los 12 discípulos es cuenta de camino. Pero ritos como el de la transubstanciación, el convertir pan y vino en sangre y carne, es una costumbre pagana de a eso del tercer siglo, que se introduce en el cristianismo, cierto es, pero el cristianismo ¿cómo? De Roma. La adoración del día del sol, sí es cierto, pero el verdadero cristianismo nunca lo adoptó el romanismo. El verdadero cristianismo siempre se mantuvo fiel a qué día para reposar, el Shabbat. Próxima. Muy bien, whatever. Muy bien, próxima. ¿Qué es una conspiración? Una conspiración es ese tipo de descripción bien armada, oculta, secreta. No sé si también le han mandado a ustedes en Facebook alguna de esta información secreta. Vean este video antes de que lo saquen de YouTube. Mira, y lo repiten el mismo cuento. Entonces es tan y tan secreto que está en YouTube. Bien secreto. Una conspiración, algo que nadie sabe. Solamente algunos iluminados y algunos que tienen acceso a información especial. Pero por favor, está en Facebook. Deberíamos tener un poco de sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Próxima. Este es ¿se acuerdan del Grinch de las Navidades? Solamente ser el enemigo de las Navidades, pero ese no ha sido el único enemigo. El enemigo muchas veces viene de grupos de ateos que demandan a los gobiernos municipales o estatales por utilizar fondos para hacer celebraciones acerca de la religión. Ustedes saben que la semana pasada creo que fue que sacaron los 10 mandamientos de Pensilvania, de la corte. Y así sucesivamente está esa guerra constantemente en contra del cristianismo. Próxima. Esto es los ateos, porque ustedes saben que es un mito. Esta época celebra la razón. Próxima. Esto es un documental que se lo podemos hacer accesible a ustedes. Vamos a ver si el audio se puede escuchar. Acerca de precisamente acerca de Tierra Santa y la tierra que está accidentada por, si quieres quítale el audio, no hay problema, vamos a eliminar el audio porque tenemos un ground ahí. Este documental fue grabado con Ariel Rivera Vázquez. Él estuvo conmigo unas 2 semanas en Egipto, Jordania e Israel, precisamente viendo los orígenes del cristianismo, y pudimos ver una tierra que está
plagada de revueltas. Ustedes saben que desde el 2011, con la primavera árabe, hemos tenido las fronteras en el Medio Oriente se han seguido cambiando. Y vemos los frutos de eso en el conflicto actual. Vamos al próximo. Este es del área de que estamos hablando. El área de la Tierra Santa. Y ustedes han notado cómo los eventos recientes han ido borrando las fronteras tradicionales que han habido durante los últimos 70 años. Próxima. Ustedes han visto cómo se han destruido monumentos impresionantes, como los que había en Mosul. El llamado ISIS o Daesh, como le dicen en árabe, ellos se han encargado de destruir la herencia cultural de esa región. Próxima. Próxima. Muy bien, vamos a ver la primera conspiración. Muchos han alegado que el cristianismo como tal es una invención de Constantino. Ustedes los que leyeron el Código de Da Vinci recordarán que eso era el alegato principal, que el cristianismo es una invención de Constantino y que las escrituras o la Biblia se la inventaron en el siglo IV, en el concilio de Nicea, allá en Turquía, lo que hoy llamamos Turquía, en ese tiempo era Asia Menor. Pero, ¿tenemos evidencia de esa supuesta conspiración? Próxima. Muy bien. Próxima. El origen del cristianismo y los supuestos evangelios, que el Código de Da Vinci decía que había 84 de ellos, no datan del tercer siglo, perdón, del cuarto siglo. Sí había, como yo había presentado en una ponencia anterior, unos 34 evangelios. Había evangelio de Tomás, evangelio de María Magdalena, había evangelio de Bernabé. Había, sí es cierto, había 34 evangelios, pero todos datan del segundo, tercero, cuarto siglo, aún del siglo V. Estamos hablando de cuánto tiempo después de Jesús. 500 años después de Jesús. Hasta el evangelio de Judas había. Eso es como si yo hoy, en el año 2017, digo, bueno, escribo un libro a nombre de Cristóbal Colón y digo que a mí me entregó un GPS, un enanito verde, y como por esa razón yo llegué a las Américas. Usted sabe que hay gente que me va a comprar el libro, ¿verdad que sí? Ay, así que tenemos idea ahí, Darío, los coautores. Sí, pero es cierto. Posteriormente usted puede decir lo que usted quiera. Yo puedo profetizar hoy que las Torres Gemelas van a ser destruidas por Al-Qaeda. Lo podría profetizar hoy. Pues después del evento usted puede decir lo que usted quiera. Pero los únicos evangelios que vemos que datan del primer siglo son ¿cuántos? 4. Y tenemos no decenas, tenemos cientos y miles de fragmentos de los evangelios, algunos datando del segundo siglo y algunos hasta del primer siglo. Y usted puede creer lo que usted quiera, pero yo me limito a la evidencia, y esto es lo que nosotros podemos. Según por un lado niego lo que algunos cristianos extremistas han tratado de probar la Biblia diciendo tonterías y mentiras, yo tengo que celebrar aquello que sí puedo presentar como una evidencia contundente. Próxima. Y tenemos a Constantino. Él sí introdujo cambios en el cristianismo romano, como fue el cambio del sábado, del Shabbat, al domingo. Eso es cierto, eso es históricamente lo podemos encontrar, pero no podemos decir que él es el fundador del cristianismo. Próxima. Próxima. Conspiración. Ya lo discutimos, que el mitraísmo, ¿qué es el mitraísmo? Voy a tal vez repasar un poco. El mitraísmo es una religión persa. Los persas son los iraníes de la actualidad. Los persas adoraban a Ahura Mazda en el zoroastricismo. Ya en la época de Ciro se practicaba el zoroastricismo. Y de esa religión monoteísta, por cierto, una religión monoteísta, de esa práctica
es que nace o se desarrolla el mitraísmo. Era bien común durante el primer siglo. Era una de las religiones que estaban compitiendo, como dirían en buen español, neck and neck, ahí con el cristianismo durante los primeros siglos. Pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Y es la que sobrevive o la que realmente llega a permanecer durante el cuarto siglo en adelante. Próxima. Muy bien, ahí tenemos Mitra. Como les dije, hay varias prácticas bien similares a la del catolicismo romano. Que yo puedo estar aquí 40 minutos solamente hablando acerca del mitraísmo. Un tema muy interesante. Próxima. Tampoco. Muy bien. Próxima. Lo vemos en el catolicismo romano, está en la ropa y podemos hablar muchas cosas más, símbolos y demás. Muy bien, la divinidad de Jesús, el Espíritu Santo, según algunos, son de origen pagano. Eso es lo que algunos han dicho, que Jesús no era Dios, que era algo así como la tradición de alguien que es bueno y después que se murió pues es mejor, y después que murió y pasó mucho tiempo pues era tan y tan bueno que era un profeta y era tan bueno que era Dios. Yo como arqueólogo, yo no puedo probar que Jesús es Dios, que Isa, Yeshua es Dios. Pero yo sí puedo probar con la arqueología que los primeros cristianos así lo creían. ¿Me explico? Yo puedo probar que tanto Pablo, con sus cartas, la carta a los filipenses, que habla de Jesús, de Yeshua, siendo uno con el Padre, siendo uno con Dios. Yo puedo probar que los evangelios lo presentan así. Por lo tanto, yo no puedo probar la divinidad del Eterno, pero sí puedo probar que ellos lo creían y que no es un desarrollo posterior. ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Próxima. Próxima. Muy bien. Está claramente en las Escrituras. Igualmente con el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Por esa razón ellos morían. Imagínense, si ellos no creyeran que Él era Dios, ¿por qué morir en la hoguera? Irónico. Próxima. Que todo lo pagano viene de Babilonia. Ahora todo el mundo encuentra algo que es de Babilonia, de Semiramis. Próxima. O algo por el estilo. ¿De dónde sale eso? Esa tradición de que Semiramis se había acostado tuvo un hijo fuera de matrimonio, le llamó Tamuz, estaba casada con Nimrod. ¿Han escuchado de eso? Muy bien. Próxima. Próxima. ¿De dónde sale? Hasta la supuesta trinidad pagana de Horus, Isis, trinidades en Egipto. Todo cuenta de camino. No había trinidad en Egipto. No había, ni tampoco en Mesopotamia. Ese concepto, el concepto incluso del 3, es un concepto hebreo y no es un concepto pagano. Así que sáquese eso de la cabeza si alguien se lo trató de poner en la cabeza. Próxima. ¿De dónde sale todo el rollo de Semiramis? Sale de Alexander Hillsop, un anticatólico del siglo XIX. Él era un escocés protestante. Antes de Alexander Hillsop, nadie hacía esa conexión. A propósito, era una conexión racista, porque él decía que Nimrod era negro y que Semiramis era rubia. Y él tenía toda una serie de connotaciones, pero mire, horrible, que a mí toda esa sangre africana que yo tengo en las venas por ahí me hierve cuando yo veo las tonterías que este hombre escribía. Nada que ver. Claro está, más adelante, próxima, tenemos que Ralph Woodruff, escribiendo Babilonia, Misterio Religioso, le da un toque evangélico. Pero el mismo Woodruff se retracta ya para la época del 70 de lo que había escrito, porque no encuentra ninguna evidencia histórica o arqueológica de lo que estaba diciendo anteriormente Hillsop. Por lo tanto, no hay por qué razón repetir. Yo creo, soy franco, en mi iglesia acá he tenido predicadores, colegas que lo han predicado y lo han repetido, así que no tomen por mal a nadie. Y yo le he dicho, mira, mi hermano, yo te amo, pero esta es la evidencia. Y el que tiene un espíritu de sabiduría y de mansedumbre lo ha tomado bien. Hay 2 o 3 que son tan soberbios que ellos saben, como la fuente de ellos es Google y Facebook, pues ellos saben más. Pues está bien, el problema, yo lo dejo. Muy bien, próxima. Babilonia influyó, pero no todo viene de Babilonia. Próxima. Próxima. Tampoco, muy bien.
¿Qué acerca del 25 de diciembre con nieve? Y que las fiestas saturnalinas son antes del cristianismo. Próxima. Eso del 25 de diciembre, ahí tenemos a Santa Claus bien alimentado. Próxima. Hay nieve en Jerusalén, es cierto. No todo el tiempo. Yo voy casi todos los febreros, estoy en invierno en Jerusalén. Y raras veces, bueno, en Jerusalén como tal nunca he encontrado nieve. Siempre he estado la semana después que neva, gracias al Señor, o después, o antes, pero no con nieve. Pero cuando se habla de Belén, las colinas de Belén, un poco más al sur, es bien raro, rarísimo que vaya a nevar. Próxima. Yo hice una conversación con una chica cristiana, Roxana, que ella es cristiana y vive en Belén. Le dije, mira, Roxana, yo quiero tener una conversación contigo y tener la evidencia acerca de si hay nieve en Belén o no. Ella me dice, pues claro que no. Aquí los pastores salen en Belén en diciembre y están por ahí. Te puedo mandar fotos de los muchachos allá con las ovejas en diciembre. Yo no estoy arguyendo que fue un 25. Lo que estoy diciendo es que usted cuando argumente no use argumentos sin sentido para decir lo que tiene sentido, porque lo nubla y la gente bota el bebé con el agua sucia. ¿Me siguen? Queremos nosotros argumentar de manera sólida. Próxima está la conversación. Ahí tenemos pastores en Belén, un 25 por cierto. Próxima. ¿Qué acerca del festival de la Saturnalina? Ese festival romano, que algunos dicen que viene de Babilonia. No. El caso del festival romano, cuando comienza a tener fuerza, es posterior al cristianismo. Roma constantemente quería opacar el cristianismo y por lo tanto selecciona fechas claves que los cristianos ya estaban celebrando, que no es necesariamente, como le dije, de origen histórico. No tengo tiempo hoy para hablar acerca de la fecha del nacimiento de Jesús, pero sí la podemos identificar entre agosto y octubre, según lo que nos revela el profeta Daniel. Otro día podemos hablar acerca de la profecía de las 70 semanas, con los 457 y la fecha del nacimiento de Jesús. No tenemos el día exacto, cerca de Sukkot, probablemente. Ahí es, sin ser dogmáticos. Yo soy cuidadoso, si yo no tengo evidencia, no lo voy a decir. Si tengo algo seguro, lo digo, pero soy muy cuidadoso. Pero atar a la fiesta saturnalina, el hecho de que sí se celebraba la noche más larga y demás, ese argumento tenga cuidado, porque ese es el mismo argumento, continúa conmigo, que algunos utilizan para describir a Hanukkah. Roth, el que está allá cerca de Galilea, Michael, él precisamente tiene toda una campaña en contra de Hanukkah. ¿Por qué? Porque él identifica, y en este caso yo estaré en desacuerdo con él con muchas cosas, pero en este caso es interesante que él está correcto en identificar. Lo que no está correcto es el énfasis. O sea, yo no creo entonces condenar y dejar de celebrar Hanukkah, porque algunos, en el principio, porque el milagro de Hanukkah, en primer lugar, no es identificado ni por Josefo, es talmúdico, es muy posterior, una tradición muy posterior. El hecho de que algo maravilloso se ocurrió para esa época es lo que yo celebro. Pero yo no creo en usted demonizar una festividad tan hermosa como es Hanukkah, por el hecho de que algunos la hayan utilizado, celebrado en conexión con el hecho de que la noche era larga y que la gente se estaba juntando para celebrar de todas maneras. Así que hay que tener mucho cuidado en ser dogmáticos para condenar y demonizar a quienes piensan diferentes a usted. ¿Estamos? Muy bien, próxima. Aquí tenemos evidencia indudable de que en el romanismo católico hay adoración al sol. De eso no cabe la menor duda y pudiésemos hablar extensamente acerca de ese tema. Muy bien, próxima. Muy bien, aquí tenemos lo que tiene con Hanukkah. Ustedes conocen bien la historia de los macabeos. Próxima. Así que no voy a pasar mucho tiempo en la historia de los macabeos. Próxima. Josefo. Próxima. Y la tradición posterior, que es una tradición talmúdica de siglos, mucho después, estamos hablando de cerca de 3 o 4 siglos después de el evento histórico que relata Josefo como 200 años después y que ocurrió en la época de los macabeos.
Así que cuando las cosas pasa el tiempo, sí se modifican. Próxima. Muy bien, Jesús no nació el 25 de diciembre, eso es un hecho, pero no lo podemos automáticamente atar el hecho de que alguien, de que su vecino, el 25 de diciembre, está celebrando con su familia, que usted le diga, ¡pagano! ¡Hijo del diablo! No, por favor, déjelo tranquilo. Que coma arroz con gandules y pasteles, déjelo tranquilo, es vaya usted y también coma arroz con gandules y llévele dulce de leche o lo que fuera. Coquito no, ya no, hasta ahí. Pero sí comparta con su vecino, porque el demonizar no atrae. El cristianismo, desgraciadamente, muchas veces lo hemos tratado de presentar como una cucharada de granola seca, que no hay quien se la trague. Y entre más grotesca, entre más difícil, más santa es. Cuidado. Próxima. Los pastores de Belén conversando sobre la venida del Mesías. Ahí tenemos los chicos míos con las ovejas que yo tenía aquí. Esta mañana tuve que ir 3 veces a casa para buscar cables y diferentes cosas. No me cogió el tapón, por lo menos. Yo tenía mis ovejitas allí hasta que los perros me las siguieron matando. Pero yo, por no matar a los perros, no ponerle algo al perro ni tampoco al vecino, pues mejor, por amor a ambos, pues mejor salí a las ovejas. Así que ahí están las ovejitas. Muy bien. Que el Señor los bendiga a todos. Muy bien. Ahí tenemos lo que tiene que ver con la expectativa que había. Y en la expectativa ellos estaban, déjame verificar el tiempo, no quiero abusar de ustedes, porque esta es la parte. Muy bien, perfecto. Vamos a entrar un poquito más pesado en el libro de Daniel. Vamos a empezar más en el libro de Daniel. Ellos estaban esperando liberación. Los judíos estaban bajo el peso de Roma. ¿Y qué libro ellos estaban leyendo? ¿Cuál libro? Daniel. Ese era el libro por excelencia. ¿Qué tipo de Mesías? Próxima. El que ellos esperaban. No sé si ustedes pueden ver bien ahí, pero ese es el Jesús con una M16. Ese es el Jesús que los norteamericanos muchas veces quieren hoy. El Jesús guerrero, el poderoso. Ese es el tipo de guerrero, ese es el tipo de Mesías que los hermanos del primer siglo estaban esperando. Próxima. Pero Daniel, en su visión maravillosa, la primera fue la visión de Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Oro, plata, bronce, hierro con barro. Esa misma profecía tiene su paralelo en Daniel 2 con Daniel 7, con las bestias. Y la tenemos en Daniel 8 también, con el carnero y el cordero. Tenemos a Babilonia, Persia, Grecia, Roma y los estados europeos. Roma papal, Roma pagana y Roma papal. Las dos la vemos en ese cuerno pequeño. Eso es otro tema que otro día vendremos, que te mencioné. Hay un tema bien interesante que estoy precisamente estudiando en estos días. Es identificando Daniel 11, la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Les voy a dar un la para que se queden con los deseos de investigar. Nosotros podemos ver históricamente en el rey del norte, podemos ver las fuerzas de Roma, las fuerzas de Occidente, tanto Roma papal, pero Roma pagana, como Roma papal. Y en el rey del sur, ¿a quién podemos identificar? En primer lugar tenemos a los mismos seleucidas. Antíoco llegó hasta Egipto. Antíoco es quien sacrifica a los cerdos en el templo y por lo que ocurre en Hanukkah. Siendo este poder del sur y Egipto siendo un centro de saber durante ese tiempo y más adelante en el siglo VII con Mahoma, vemos en las fuerzas del Islam la misma guerra contra el pueblo de Dios a través de la historia. Así que tanto los verdaderos creyentes
eran atacados por los romanos vía Vaticano y también por el Islam. Y según Daniel 11 nos presenta ese mismo de encuentro al fin del tiempo. Y yo creo que no es sorpresa para nadie el pensar en toda esta coalición de Europa Unida, Estados Unidos, poderes de Occidente, lo que llaman The West, el Occidente. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Irán, China, Rusia y el bloque que le está haciendo frente. ¿Y quiénes están en el medio? Así que de eso hablaremos otro día si tenemos la oportunidad con Daniel 11. Próxima. Muy bien. 70 semanas fueron determinadas sobre el pueblo. Esto es importante. Esto es importante porque tenemos que identificar y hacer una diferencia entre el Israel político nacional y aquel Israel que pertenece, que no tiene nación, tribu, lengua y pueblo. No tiene hombre, mujer, esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Muchas veces nosotros nos quedamos amarrados con el Israel político e incluso con el Israel político de la actualidad, que en su mayoría, como lo dije en otra ocasión, en su mayoría tenemos agnósticos ateos y no necesariamente personas del libro. Así que no confunda una situación política con la situación de la palabra. Eso es el estado político del 48, no es exactamente de lo que se está hablando acá, y por eso son 70 semanas determinadas sobre el pueblo. Próxima. Muy bien. Ahí tenemos un día, según la profecía, equivale a ¿qué? ¿Qué equivale a un día? Según el libro de Ezequiel, el libro de Números. Un día es un año. Por eso eran 70 días, según Jeremías, del cautiverio babilónico, y que era sinónimo de 70. Y en el caso de los 490 días o las 70 semanas, son 490 años. Próxima. Muy bien. Sabe pues bien y entiende que desde la salida, vayan ustedes a sus Biblias. Mire, abran sus Biblias. Daniel, no dependan de acá. Eso mi esposa me ha dicho últimamente. Efraín, estás acostumbrado a que la gente no abra la palabra. Tienen que buscar, se lo está dando todo ahí en el PowerPoint. Daniel 9:25. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Muy bien, próxima. Vamos a ver esos 490 años. Próxima. Muy bien, ahí puedes dar como 3 veces más. 7 semanas, 62 semanas. Tenemos el origen, la fecha próxima. 49 años. Y después 434 años. Próxima. ¿Qué fecha inicia? Próxima. 457. ¿Por qué? Históricamente, en el año 457 es cuando Nehemías comienza la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y no se me confunda, porque esto yo lo he escuchado desde el púlpito también. Nehemías no reconstruyó el templo. El templo ya había sido reconstruido ¿por quién? Hageo, Festivo, en el año 516. De ese tema pudiésemos hablar, porque Hageo es el que le dice al pueblo: ¿cómo es que ustedes viven en casas enmaderadas y mi casa está en ruinas? Y le hace un llamado, un empujón a que se pongan las pilas y actúen. Hageo, juntamente con Zorobabel y con Josué, y más adelante con Zacarías. Eso comienza en el año 519 antes de Cristo hasta el 516. Pero las ruinas todavía, la ciudad queda en ruinas y las murallas también. ¿Hasta qué año? ¿Cuál es el año? Año 457 con el decreto de Artajerjes. Próxima. Muy bien, a 408 termina toda la construcción. Las murallas fueron rápido, cuestión de meses, pero la reconstrucción de la ciudad. Y
continúa este periodo primero de estas 69 semanas en el año 27 después de Cristo. Muy bien, próxima. Según Esdras, el decreto para restaurar fue dado en el año 457. Próxima. Próxima. Si era Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que dice que el Mesías sería ungido. ¿Y cuál es el cumplimiento del ungimiento del Mesías? ¿Cuál sería? El bautismo de Cristo Jesús. El bautismo de Jesús. Muy bien, próxima. ¿Qué hacer? Pero el año 27, Jesús, ¿qué edad tenía cuando él se bautizó? ¿Qué edad tenía Jesús cuando se bautizó? ¿Cuánto? Cuando se bautizó. 30. Pues se supone que sea el año 30. ¿Pero por qué dice el año 27? Porque Dionisio el Exiguo, quien es el que pone las fechas que hoy tenemos, no tenía todas las fechas exactas. Y eso es conocido hasta el día de hoy, porque no encajan exactamente con lo que el mismo Josefo había estado describiendo durante el primer siglo. Próxima. La ciudad reconstruida. Vamos a ir rapidito sobre eso. El edicto fue en el año 457 y esta es la evidencia, pero no voy a ir mucho en detalle. Próxima. Los persas como malos. Próxima. Esa es la película 300, pero vamos a seguir hacia adelante. En 300 presentan a Jerjes como un tipo calvito con pantallas en la nariz. ¿Lo han visto ustedes? Tipo así bien fuerte. Ese Jerjes de la película 300, ¿cómo se llama en la Biblia? Próxima. ¿Cómo se llama? Ese es Asuero. Jerjes es Asuero. Y no eran los bárbaros que se presentan en la película 300. Ustedes sí quieren quiénes eran los bárbaros durante esa época. Los rubitos de Grecia. Esos eran unos bárbaros. Los persas tenían literatura, arquitectura, tenían un Pony Express para comunicaciones. Eran la alta sociedad de la época antigua, venía de Mesopotamia. Y los salvajes estaban en Europa. Pero como hoy los libros de texto los producen los blanquitos, ¿pues qué presentan? ¿Ah? Ellos no te dicen que 2000 años antes de Cristo ellos estaban haciendo Stone Age, bregando con piedras, y los negritos de África estaban haciendo pirámides, haciendo cirugía craneal, haciendo poesía, cosas tontas así, o sea, que de gente ignorante, de que esos africanos estaban haciendo allá. Pero hoy la historia es eurocéntrica y no como Dios manda. Muy bien, próxima. 483 años, próxima. Ese es ese periodo primero. Decreto, próxima. Vamos a acelerar. Dale 3 más. Muy bien. Continúa. Muy bien, continúa. El Mesías es ungido. Eso ocurre en el año 27. Al final de esa primera parte de esas 69 semanas. Si tienen dudas, preguntas, objeciones, levante su mano. ¿Estamos bien? ¿Puedo todavía darle un poquito, 10 minutos más me regalan? No estoy abusando de la confianza. Muy bien, próxima. El año 15 del gobierno de Tiberio César, Lucas 3. Lean, por lo menos yo quiero ver que abrieron su Biblia en Lucas. Lucas 3. Lucas 3:1 nos dice que el emperador era Tiberio César. Tiberio César. Y nosotros podemos identificar también ese año históricamente. Lo que yo les quiero decir es que estas fechas, la Biblia me da suficientemente fechas para yo correlacionarla con documentos fuera de la Biblia. ¿Estamos? Así que yo no tengo que inventarme una fecha, o como dicen los científicos, marronear la data para que encaje a lo que yo quiero decir. No, yo simplemente tomo la Biblia, pum, y pongo la historia. Y los americanos hablan acerca de putting the line between the dots. Ustedes han visto los jueguitos que usted pone los puntitos y le pone la línea. Yo pongo los puntitos, usted ponga la línea. Muy bien, próxima. Ese año fue exactamente el año 15 de Tiberio. Próxima. Los persas fueron benévolos para los hebreos. Próxima. Herodes, en muchas ocasiones, sus Biblias, la cronología
va a decir que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Si eso fue así, tenemos un problema, porque como él murió antes del nacimiento de Jesús. Pero si nosotros reconocemos que él tenía 30 años en el año 27, y usted corre hacia atrás, y por favor, el año 0 no existe. Tiene uno antes y uno después. Oh, yo nací en el año 0. No, nadie nació. El año 0 no se cuenta en cronología. Por lo tanto, Jesús nace en el año 4 antes de Cristo, entre la época de otoño, porque la reconstrucción de Nehemías ocurrió en otoño y lo tenemos en el libro de Esdras. Así que nosotros nos estamos dejando llevar estrictamente por lo que dicen las escrituras y las fechas que podemos probar. Próxima. Herodes, tenemos evidencia que ese magnífico personaje no murió en el año 4, sino murió en el año 1 antes de Cristo. Josefo habla acerca de un eclipse, pero había dos eclipses, por eso es que muchos historiadores lo ataban al año 4, pero sin reconocer que hubo otro eclipse importante. Esto es un evento astronómico, que esto nadie se lo puede sacar de la manga. Y sí, por esa razón concluimos que murió en el año 1. Próxima. O sea, Augusto, el decreto de Augusto, también tenemos evidencia para ese decreto. Próxima. Ahí tenemos para el censo. Próxima. Muy bien, así que tenemos ya claramente la fecha. Sigue ayudándome. Muchas gracias. El ungimiento del Mesías. Muy bien, el año 4 para el nacimiento de Jesús. Muy bien. Después de eso, dice que esa última semana, que una semana son ¿cuántos años? Vamos a ver si están atendiendo. ¿Cuántos años? 7. 7 años. Y la mitad de la semana, ¿cuántos años serían entonces? 3,5. Oye, ¿y cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? ¿Cuánto? Casualidad, ¿verdad? A la mitad de la semana se le quitaría la vida al Mesías. Próxima. Y ahí, tal y como lo presenta la Escritura, gloria al Señor, porque esto es emocionante. Hay quien se emociona por una historia triste o un drama o algo por el estilo, y todo eso tiene su lugar. Un milagro, perfecto. Pero cuando usted ve esto en las Escrituras y usted dice, ¡wow! Gloria al Señor. Porque usted ve cómo nosotros no estamos creyendo en un cuento. Esta es palabra de Jehová. Yahvé el Eterno. Alabado sea su nombre. Muy bien. Ahí tenemos a la mitad. ¡Pam! El año 31, Jesús muriendo. Próxima. La ofrenda del sacrificio. Esto tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Belén. Próxima. Muy bien, sigue. Esos son básicamente la evidencia arqueológica del nacimiento de Jesús. Próxima. Muy bien, ahí tenemos un pesebre para atar la arqueología con lo que estamos diciendo. Los pesebres eran de piedra. Yo sé que le han presentado, estoy dañándole el drama de verano. Yo sé que Darío es bien difícil, es bien fácil tú buscarlo de paja y de madera. Ahora vas a tener que buscarlo de piedra. Ahí tú sabes, frente al Hogar Crea, en Aguadilla, que tienen hostiestos de piedra, así, rectangulares. De eso te puedes buscar uno ahora. Está difícil cargarlo, pero pues. Pero imagínense a María. María, próxima, envolviendo a su bebé. Envolviendo a su bebé en sábanas, poniéndole la piedra sin pensar que 33 años más tarde envolvería a su hijo y lo pondría en la piedra. Impactante la tipología que hay ahí. Próxima. Ahí María ungiendo a Jesús. Muy bien. Mientras ella lo hacía en aquella ocasión con su bebé. Próxima. No es el cuadro que hemos visto tradicionalmente. Próxima. 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 El lugar de el encuentro con los pastores, no tenemos idea. Tuvo que haber sido en la vecindad de Belén, pero yo soy bien resistente a identificar lugares santos, porque allá en Israel tienen cualquier lugar es santo.
Tienen hasta una iglesia de San Pedro Galicanto. Imagínense, donde se paró el gallo que cantó. No. Pero hay otros lugares que son ciertos y que nosotros podemos ir y podemos celebrar el hecho de que aquí, en este lugar, o cerca de este lugar, fue. Por lo menos está más cerca que Isabela. De eso sí le puedo hacer una seguridad. Pero cualquier campo, entre menos gente y menos turistas haya, y usted puede sacar una foto, es el lugar tal vez más inspirador. Pero en el caso de la Santa Sepultura, donde Jesús murió, donde fue enterrado, hay un lugar que es la tumba del jardín. ¿Cuántos han estado en Israel? Muy bien. Pues te llevaron probablemente a la tumba del jardín. La tumba del jardín es una tumba de 100 años atrás que se está celebrando, pero la tumba es de 1000 años antes de Cristo, lo que la hace levemente usada para el tiempo de Jesús. No es la tumba correcta. Pero tú vas a la Santa Sepultura, hay una tumba del primer siglo, llena de crucifijos, llena de incienso, lleno de gente y de mucha gente. Ese es el lugar correcto, muy probablemente. Pero mi recomendación es, vayan al lugar equivocado, donde hay un jardín, donde hay un ambiente de paz. Piensen que ya por la mañana fueron al lugar correcto, pero en el lugar equivocado, lean otra vez los evangelios y disfruten la experiencia. Pero yo les voy a decir, les voy a repetir. Para usted entender los evangelios y saborearse la Biblia bien, no tiene que ir a Israel. Se lo digo. Usted no haga una peregrinación o gaste dinero o haga un préstamo, porque eso tiene, esa no fue tu razón. Y no es la razón de yo ir todos los años. Yo voy porque es parte de mi trabajo, yo voy a enseñar. Yo no voy con peregrinos, ni con turistas, ni siquiera con hermanos de iglesia. Yo voy con estudiantes que estamos capacitando, pastores de diferentes partes de Interamérica. Pero yo le enfatizo, si usted quiere experimentar la Biblia bien, saboreársela, camine como Jesús caminó. Sirva como Él sirvió y estará caminando en los pasos del Maestro. Tranquilo. Próxima. Incienso, mirra, como todavía lo trafican en esa región. Próxima. Aquí tenemos un repaso de lo que estamos haciendo. Continúa. Muy bien. La semana, como les mencioné. Y al final de la semana tenemos que al final de la semana es el apedreamiento de Esteban. Y ese es el momento. Al final dice en Daniel 9 que serían 70 más semanas para tu pueblo. Es en el año 34, con el rechazamiento de Esteban, que políticamente se injertan a la vid, que es Jesús. ¿Quién es Israel? Israel es Jacob. Jacob es un tipo, es una imagen, es una sombra. ¿Te ves la sombra? La palabra tupos en griego se refiere a sombra, una sombra de Jesús. El santuario, ¿qué era el santuario? Un tipo, una imagen. El lavacro, el menorá, todos son imágenes. ¿Quién es el cumplimiento de la palabra? Yeshua. Por lo tanto, Israel. ¿Quién es Israel? Una entidad política, una nación, el ADN de alguien que tú lo tienes y si yo no lo tengo, yo soy menos que tú. ¿Qué es Israel? Yeshua es Israel. Y en el año 34 se determina de manera concreta que este evangelio será llevado a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gloria al Señor. 70 semanas fueron determinadas para el pueblo como nación. Ese era el plan A. El plan A era que Jesús viniera, que fuera recibido, que fuera sacrificado,
que fuera restaurado. Pero eso no sucedió porque fue rechazado. Y Esteban, el apedreamiento de Esteban en el año 34, marca el final de ese capítulo de historia y comienza este capítulo el cual nosotros estamos viviendo. Próxima. Mis amados, no nos dejemos distraer de la palabra. Tenemos suficiente para creer. Usted va a encontrar todos los años un predicador diferente, con algo diferente. En el 99 era Y2K, ¿se acuerdan? Después del 99, las computadoras no iban a funcionar, iba a haber un colapso. ¿Se acuerdan de las cajas de FEMA? El tsunami. El calendario maya. Hace poco, las lunas rojas y todo el colapso económico. Mis hermanos, la palabra. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, está aquí, está allá, está la fecha. La palabra. Continúa. Muchas conspiraciones. Hemos hablado de conspiraciones y este hombre es famoso por ellas. Pat y sus conspiraciones. Próxima. Muchos han escrito acerca de el así llamado rapto secreto. Próxima. O el arrebatamiento. Sin sostén bíblico. Sin sostén de la palabra. Próxima. No debemos celebrar la Navidad o la Semana Mayor. Conspiraciones igual. Próxima. Mire, si vamos al caso, esto yo lo presenté la última vez. Si usted va a hablar del paganismo, de qué es pagano, ¿cuántas se casaron con un traje blanco? De las damas. Con un traje blanco. Eso es pagano. Usaron un bizcocho. Eso es pagano. Usted ha puesto a su familiar en un ataúd para cuando muere, o lo pone en sabanitas y lo tira en el hoyo. ¿Cuántos han usado ataúd para algún familiar? ¿Tu mamá? ¡Pagano! Usar pantalones. Pagano. Saque su billetera. Dígame, ¿qué tiene la imagen? Saque un billete ahí, sáquelo. Saca la billetera. Tú no tienes nada, tú estás pelado. Mira, sácate algo ahí. Muy bien, mira, a ver, sácate algo. Eso, mire, eso es pagano. Aquí. Yo lo quiero liberar del paganismo. Así que, echen para acá. Echen para que yo los libero. Mire, mi hermano, hay quien le busca la quinta pata al gato y viene aquí metiendo miedo y acusando y señalando. Sea anatema. Quédese por allá. Porque nosotros somos libres en Cristo Jesús. Mis amados, la palabra. Únicamente la palabra. Este año 2017 se celebran 500 años de la Reforma Protestante. 500 años que Martín Lutero puso otra vez en la mano del pueblo, en su idioma, la palabra, sola escritura. Y mis amados, que hoy nosotros permitamos que el niño de Belén vuelva a nacer en nuestros corazones. Que hoy veamos el cumplimiento profético a través de las escrituras y la historia. Que hoy hagamos del centro la palabra del Señor. Hoy, como decía Darío, hoy hay quienes no se pueden reunir con la misma libertad que usted y yo nos estamos reuniendo. Probablemente en mayo voy a estar en China precisamente, visitando algunas de estas iglesias. Mis amados, yo he tenido que estar en lugares donde el cristianismo es perseguido o proscrito. En enero precisamente estaba en Cuba, donde gracias al Señor la iglesia sigue batallando. A pesar de la adversidad, sigue batallando. Hoy ustedes tienen a su acceso tanto. Mis amados, seamos valientes. Entreguemos nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Porque esto es palabra de vida. La única garantía para tener paz en un mundo de incertidumbre político.
de incertidumbre económico, de culpa por tus faltas y pecados. Esa es la palabra. Para dar esta estabilidad a tu hogar, para darte paz porque tu hijo se ha ido de casa, por darte serenidad con problemas de salud. Lo podemos encontrar en la palabra. Que Dios nos bendiga, que estemos siempre anclados en su palabra y que el Señor Jesús venga muy pronto. El día y la hora nadie lo sabe, pero de seguro el que ha de venir vendrá y no fallará. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga. ¿Cuánto dan gracias al Padre por esta mañana? Esta formación para que podamos ser instrumentos útiles en las manos del Eterno. Amén. Nos toca ser luz y ser sal de la tierra. Ese es el privilegio que usted y yo tenemos, de que podamos representarlo a Él en todo lugar, y donde quiera que usted y yo estemos, allí podamos dar razón de nuestra fe y podamos ser testigos a favor de su nombre. Amén. Vamos a estar puestos de pie y démosle gracias al Padre por esta mañana hermosa. Gracias al doctor Efraín Velázquez por estar con nosotros, hijo. Recuerden tener oración a su mamá, como todas las demás peticiones que les hemos presentado. El miércoles estamos todos aquí, juntos, toda la casa orando. Tenemos unas reuniones hermosas, así que no falte este próximo martes, 7:30, miércoles. Y el martes el estudio. El discipulado es bien importante porque ahora solamente tenemos dos. O martes a las 7:30, o sábado a las 9 de la mañana, o si viene domingo a la mañana, que tenemos un tiempo de oración. Y luego entonces tenemos estudio de la palabra y compartimos allí juntos. Hoy a las 2:20 tenemos entonces el estudio de la Torah, de las Escrituras. Así que vamos a tener un tiempo hermoso, un grupo precioso. Y recuerde también que sea un proclamador de la palabra. Damos gracias por todas las familias, por todas las familias de la fe y las familias que probablemente no han podido congregarse, pero están en lugares apartados congregándose. No se han podido congregar libremente, pero están en lugares apartados, algunos en sus propios hogares, en un cuarto encerrados con su familia por la seguridad de que en ese país el evangelio es perseguido, como es con nuestros hermanos en Arabia Saudita, en el Yemen, en muchos países del oeste africano, en el Sudán del Norte. Hemos escuchado de la persecución en tantos países, pero también estamos escuchando del crecimiento de la comunidad de creyentes en todas esas naciones. Y eso es un reto que tú nos lanzas en esta hora. Padre, que podamos movernos con audacia y con valentía para alcanzar a los nuestros primero, a nuestras propias familias, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Que en esta semana podamos hablarles de audacia, con valentía. Vamos a compartir de estos principios que hemos aprendido en esta mañana, que nuestra fe es una fe inteligente, es una fe defendible, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Que en esta semana podamos esgrimir esa espada y podamos cortar con toda ligadura y con toda atadura que esté tratando de impedir que el evangelio avance en esta ciudad, en esta nación y las naciones. Te pedimos por ese pueblo que aún en medio de la persecución permanece fiel. Por aquellos, Señor, que han estado dispuestos a dar su vida porque nos retan en esta hora. Gracias por todos los mártires de la fe que ya